Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Este programa de la televisión pública en donde hay debate, intercambios de ideas y plena libertad de expresión. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema central. Yo creo que el tema central de la sociedad mexicana, que es el proyecto de ley que he elaborado conforme a diversas iniciativas la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Yo les rogaría que alguien que tiene abierto su micrófono y se oyen ruidos de carácter familiar. Entonces, esta iniciativa se ha elaborado conforme a un número muy importante, ya nos dirá la presidenta de la comisión, de iniciativas de diputados, yo creo prácticamente, y diputadas de todos los partidos, o casi todos. También ella nos lo explicará. Yo presenté una también, no es la principal, pero por ser completa, todos los derechos, ha estado pues en el centro de preocupaciones y también ayudó a articular el conjunto de propuestas. Yo presentaría en primer término a la diputada Aleida Alavés, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para que nos dijera un poco cuál es el origen, cuál ha sido el desarrollo de la iniciativa y algunos puntos fundamentales. Ella sería la ponente, pues, en este programa. Aleida, ¿quisieras platicarnos un poco en torno a lo que está pasando? Claro que sí, Porfirio, muy buen día, muchas gracias por la Muy invitación. buen día, Aleida. Efectivamente, estamos en un momento en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde hicimos valer que, siendo la legislatura de la paridad, se discutieran y dictaminaran 50 iniciativas de todos los grupos parlamentarios que componen esta legislatura, en diversos temas que van de matrimonio igualitario, lenguaje incluyente. El que tenga de un lenguaje incluyente hay muchas iniciativas, estereotipos de género, igualdad salarial para elevarlo a rango constitucional, discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, paridad de género en el nombramiento de funcionarios de todos los niveles de gobierno y de todos los poderes del Estado, incluyendo a los autónomos, el que también tengamos perspectiva de género para la planeación del desarrollo del país, esto un mandato en el 25 constitucional y que pues engloba a todas las instancias públicas del Poder Ejecutivo. También estamos vinculando al Poder Legislativo. La violencia de género, esta es la propuesta más importante. Más importante. Y es una iniciativa que sale de tu paquete de iniciativas como tal, en donde al Estado se le está mandatando que con toda su fuerza, con todo su poder, vaya erradicando la violencia contra las mujeres. Esta parte me gusta mucho cuando haces el comparativo de cuando se erigió el tercero constitucional, y entonces se estipuló también que todo el poder del Estado se abocara a la garantía de la educación. Ahora lo hacemos para erradicar la violencia contra las mujeres, y este es un legado de esta, insisto, legislatura de la paridad. Y son iniciativas tanto del PRD, Morena, del PAN, del PRI, y bueno, pues también incluir estadísticas con perspectiva de género. Esto un mandato al INEGI para que todos los diagnósticos, estadísticas, procesos de gestión
se entreguen, se hagan con resultados con perspectiva de género. Son, a grosso modo, todas las temáticas que se están abordando en este dictamen. Son, insisto, 50 iniciativas, 27 artículos impactados en la Constitución para, insisto, hacer que el Estado aboque todo su poder contra la violencia hacia las mujeres, para garantizar la dignidad humana. Esto es, la no discriminación a nadie por su condición sexual, su condición económica, su condición de género. Esto es muy importante porque creo que estamos en la etapa en la que los derechos humanos no solamente se estipulan y se dejan como legado en el primero constitucional, sino ahora también el Estado va a tener la obligación de garantizar que esto se cumpla. Entonces, este es el momento de la dignidad humana, de la, insisto, no discriminación, y es lo que contiene, a grosso modo, ahorita vamos a detalle de cada una de las propuestas, este paquete de reformas que ya se fue aprobado por mayoría de votos, 19 votos a favor, 4 en contra, 4 abstenciones, algunos temas que nos quieren estar combatiendo es el de la autonomía reproductiva. Pero este tema me gustaría leerlo porque lo están tergiversando en muchos contenidos, pero no es otra cosa que respetar el libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía reproductiva. Esto es decidir de manera libre, responsable, informada y segura sobre tener hijas e hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos, así como recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Esto incluye la reproducción asistida, así como la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por esterilización involuntaria o de cualquier otro método anticonceptivo forzado. Retomado además de diferentes tesis de jurisprudencia de la Corte en esta materia, en donde tenemos que, insisto, erradicar la violencia, erradicar la discriminación. Esto se da en la violencia obstétrica, por eso es que tenemos que dejarlo con toda precisión redactado para que el Estado haga valer en el sistema de salud, en el educativo, en todos los que tengan que ver con que las personas cuenten con esta información. Entonces, lo aclaro porque lo están queriendo poner como el aborto, cuando no estamos en ningún momento tomando el tema, no por no quererlo, sino porque no había ninguna iniciativa en materia constitucional al respecto, y bueno, pues son temas distintos. A grosso modo, Porfirio, ese es el contenido de nuestro dictamen. Espero que, pues bueno, si hay algún comentario, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Bueno, por lo que nos dices, Aleida, esta es una iniciativa de gran calado. No recuerdo en años recientes un proyecto de reforma constitucional tan completo. Y yo diría, bueno, es que no se había querido a nivel federal tomar el tema de la mujer en todos sus ángulos. Estamos llenos de iniciativas que se han aprobado en torno a la paridad de género y al lenguaje de género. Son muchas pequeñas, pero bueno, ha estado insistiéndose en la igualdad de la representación de las mujeres en los órganos políticos, en los órganos sociales y en todos los ámbitos de la vida del país. Por eso esta legislatura es la de la paridad de género, pero no es una ficción, es un hecho. En la Cámara de Diputados hay mitad de diputados hombres y mitad de diputadas mujeres. Entonces, por haberse llamado además ¿cómo se llama? La legislatura de la paridad, pues teníamos que ir a fondo de las cosas. La paridad es que haya igualdad en la representación. Es un avance muy grande, se ha logrado en la práctica. Nos falta un trecho enorme. Por ejemplo, en México solamente hay 2 gobernadoras en este momento
Entonces, pero es la plataforma para empoderar a la mujer, de modo que haya igualdad sustantiva en la vida laboral, en la vida personal, el desarrollo de cada una de las mujeres de México y que haya derechos más avanzados para ellas. Quiero decir, para terminar esta pequeña intervención, que en la Constitución de la Ciudad de México todos estos derechos han sido consagrados, porque también eran los mismos partidos. La redacción puede ser distinta y aquí hay aspectos diversos, más especificados de los derechos de las mujeres, pero que la Constitución de la Ciudad de México no tuvo ninguna controversia en contra y ningún juez ha fallado tampoco en contra de los preceptos relativos de la Constitución de la Ciudad. Ahora daría la palabra, bueno, no por paridad de género, sino por justicia histórica, a Inés González. Preséntate, Inés. Inés. Muchas gracias por la invitación. Primeramente lo agradezco. Soy Inés González, trabajo hace 20 años para la oficina en México de la Fundación Friedrich Ebert. Me encargo de la línea de trabajo titulada Sindicatos y Género, y obviamente todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Así que yo me emociono de ver este esfuerzo por reunir un trabajo a nivel de una iniciativa que ya se encuentra dictaminada y que comprende efectivamente cambios muy importantes. Por supuesto que hemos tenido avances muy importantes en México, pero hay muchas deudas todavía. Y en el mundo laboral podemos decir aquí una lista de pendientes y por eso celebro. Y bueno, obviamente tengo preguntas, tengo dudas, pero estoy muy satisfecha de conocer este documento tan amplio que justo anoche se me fue enviado y que pude revisar grosso modo. Y lo más que puedo en este momento, en esta primera intervención, decir que desde la Fundación Ebert estamos apoyando que esta iniciativa tenga un fin, una aprobación en el Congreso y que tengamos después las leyes secundarias para ir a la igualdad sustantiva, efectivamente, porque creo que siempre tenemos la pregunta, el cómo, los cómo, ¿no? Entonces, desde el ámbito laboral, desde el ámbito sindical, pues tenemos muchas preguntas en ese sentido. En esta Una o dos. Haznos una o dos preguntas mira, para darle sí, ritmo. Yo Dime. quisiera ir de manera directa a la última parte del documento donde señalan de que se deben de crear las medidas para la igualdad sustantiva en todos los órdenes del gobierno, de las instituciones, y también mencionan de los sindicatos, ¿no? Se debe de promover la incorporación, entiendo que para que haya más mujeres en el sindicato, pero también para que haya esta igualdad, tiene que haber primero un paso de que deben de haber, garantizarse la igualdad de oportunidades en las empresas. Por ejemplo, no podemos aspirar a tener, digamos, paridad en el sindicato o en la empresa si no hay ingreso de mujeres a sectores laborales donde están
todavía tradicionalmente masculinos. Por ejemplo, la industria automotriz, que es un sector fundamental para la economía mexicana, ahí tenemos una participación femenina pues muy minoritaria. Entonces, si queremos avanzar hacia una participación paritaria en los puestos de trabajo, tenemos que crear acciones que permitan el ingreso de estas personas, de estas trabajadoras a puestos técnicos, a puestos que tradicionalmente han sido para los hombres en estos sectores. Claro que hay otros sectores muy feminizados, pero hoy por hoy la presencia de las mujeres en sectores económicos de gran importancia, como yo menciono, la industria automotriz, la industria de autopartes, la aeronáutica, la aeroespacial, etcétera, son espacios que todavía allí la presencia de las mujeres es minoría. ¿Cómo vamos a hacer? Es la pregunta que hacemos las sindicalistas para poder tener esta participación que poco a poco se vaya igualando. Pues tenemos que crear acciones, pero si la ley no lo establece, las empresas no lo toman en serio. Por eso creo que sí es importantísimo que después de la aprobación constitucional, la reforma laboral contenga estas disposiciones que se conviertan en obligación de las empresas y a su vez también de los sindicatos, porque me parece que sí, en algún momento encontré la palabra sindicato, pero creo que como institución social me gustaría que la iniciativa recogiera mucho más obligaciones para este sector que hoy con la reforma laboral de 2019 debe tomar un rol importante como un actor que debe de incidir en los cambios no solamente gremiales, sino sociales. Entonces, me gustaría que la iniciativa recogiera un poco más el rol de los sindicatos, de su responsabilidad para avanzar hacia la igualdad sustantiva en el trabajo y en el sindicato. Una pequeña respuesta, porque yo solamente soy el convocante, no soy parte del debate. Primero, existe la esfera federal de relaciones laborales y de sindicatos de industria. Allí hay que dar una gran lucha sindical. Es muy importante. Esta constitución es una orientación también que da armas a las mujeres para luchar. Luego, hay leyes secundarias. Yo pienso que debe modificarse a esta luz la Ley Federal del Trabajo. Es una reforma constitucional que da origen a muchos procesos sociales. Lo segundo, tú estás pensando solo en los sindicatos de industria, si me lo permites. No estás pensando en los sindicatos de servicios. ¿Te das cuenta? Porque es donde has trabajado. Yo hablo, es una opinión personal, de lo que en Europa llaman el 6-4, que es que nunca haya más de 6 de un género, ni menos de 4 del otro, en el conjunto de todas las actividades. No sé si me explique. Habrá unas más feminizadas. Por ejemplo, para que haya paridad de género en ocupaciones como la enfermería, pues necesitan entrar mucho más hombres. Entonces se explique. Hay sindicatos de servicios donde no hay ni un hombre. Por favor. Sí, puede ser ¿cómo se llama? En un restaurante, puede ser en un hotel, puede ser en una tienda, en donde el 90% son mujeres. Entonces, lo que hay que dar conciencia es en los dos sentidos. ¿Por qué no va a ser cajero un hombre y el 90% son mujeres, por ejemplo? ¿Por qué los servidores de alimentos no pueden ser hombres? Y esa mayoría son mujeres. ¿Por qué? Y ya fuiste el tema fundamental. Porque la industria necesita hombres para ciertas actividades y porque los servicios prefieren mujeres para pagarles menos. Según un estudio de varias secretarías de Estado sobre el outsourcing, sobre la tercerización del trabajo, hay hoteles en que hay 90% de outsourcing
y curiosamente todas son mujeres. Entonces, es una lucha en muchos aspectos. No hablo de los de la vida cotidiana que hay que dar. Los cómo tenemos que encontrarlos en la práctica y en la formación, la reforma de las leyes y en última instancia en los contratos colectivos. Yo fui 4 años secretario general del Seguro Social y 6 años secretario del Trabajo, y creo que en mis tiempos de ambas actividades, fueron 10 años, logramos feminizar, aun cuando en aquel tiempo no se hablaba de esto, muchísimo, en 20 o 30% los contratos de trabajo. Siempre a los cómo, pero hay que saber a dónde vamos. Tengo como invitado también a don Rodrigo Guerra. ¿Quiere usted presentarse, don Rodrigo? Muy buenos días. Gracias, diputado Muñoz Ledo. Gracias, diputada Leida, Inés. Muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Guerra. Trabajo en el Centro de Investigación Social Avanzada, que es una institución de investigación científica dentro de la red de RENIECIT, del Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas de CONACYT. Trabajo también muy de cerca en la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales en el Vaticano y en otras instituciones académicas científicas internacionales. Pues muchas gracias por el proyecto, don Rodrigo. Sí, gracias. Desde mi punto de vista, como ya lo ha dicho el diputado Muñoz Ledo, este es el proyecto de más alta envergadura de reforma constitucional que yo recuerde en mi corta historia analizando este tipo de cosas. Precisamente por eso es que me parece que este proyecto merece una atención analítica y diferenciada. ¿Por qué? Porque hay casi 50 proyectos que se han sintetizado en un solo dictamen, que tienen cada uno distintos niveles de profundidad, no tienen por qué ser todos coherentes, se les ha agrupado indiscutiblemente de manera inteligente en este dictamen, pero hay asuntos que requieren un análisis pausado, debatido socialmente antes de proceder a la legislación para hacer las cosas muy bien en un tema pues tan importante y en el que yo creo que todos estamos de acuerdo, como es la igualdad sustantiva. Voy a poner algunos ejemplos, me voy a concentrar sobre todo en el artículo 1 y en el 4, en lo que se refiere a la modificación de estos dos articulados. Respecto al artículo 1, indiscutiblemente traemos desde la reforma anterior al artículo 1 una problemática incubada. De manera acertada desde mi punto de vista, se incluyó la prohibición a la discriminación por motivos de género. Sin embargo, quedó invisibilizada la discriminación por motivos de identidad sexual. Justamente esa manera de entender la bioética, que es lo que también a veces se denomina bioética liberal, Max Charlesworth la ha explicado muy bien, que es la bioética ad hoc a la sociedad neoliberal. El principio de autonomía, tal y como está definido en toda la literatura de autonomía reproductiva, es un valor queridísimo del corazón del pensamiento neoliberal. Justamente en bioética, en el debate contemporáneo de la bioética en la UNESCO, por eso ha quedado desplazada toda esta cosmovisión y hoy hablamos de bioética global. Que, entre otras cosas, lo que involucra es que ya basta de pensar en la autonomía en clave solo individual neoliberal, sino que es necesario siempre mirar la autonomía, que es valiosa, en clave de cuidado del otro, de solidaridad, de responsabilidad social. Un auténtico pensamiento social que busque un Estado social de derecho, que ame una, digámoslo así, contemporánea y sana posición de izquierda, si tú me permites la expresión, requiere una antropología y una base, un andamiaje mucho más comunitario, más corresponsable, etc. Por eso nos atrevemos a sugerir que tal vez en el artículo 4 vale la pena introducir siempre en cada uno prácticamente de sus rubros la expresión
con el respeto al derecho de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de que en el artículo 4 hablemos de autonomía reproductiva, de libre desarrollo de la personalidad, etcétera, siempre se ponga que esos derechos están limitados, no son infinitos, sino tienen un límite, un confín, que es el respeto al derecho de terceros. De esa manera empezaríamos a insinuar que la autonomía no es ilimitada, no es para que yo haga cualquier cosa, cualquier arbitrariedad, sino que realmente habría que respetar siempre mi propia dignidad y la dignidad de los demás. En las técnicas de reproducción asistida, que también involucran la autonomía reproductiva, en las técnicas de reproducción asistida hay graves problemas. Aquí sí de estricta índole científica y biomédica y biotecnológica. ¿Por qué? Porque ha comenzado ya a aparecer la literatura a nivel internacional, hace muy poco, hace un par de años, de los estudios que se hacen sobre las personas que han nacido fruto de inseminación artificial. Enrique. Y nos generan esos reviews, esas revisiones exhaustivas de toda la literatura científica, un mensaje muy preocupante. Y es que la baja calidad genética en las técnicas, aún las más sofisticadas de reproducción asistida, hace que las personas que nacen por esta vía sean proclives a múltiples enfermedades con mayor incidencia que las que nacen de manera natural. Esto no se dice en las clínicas de reproducción asistida que hay en todo el país, porque de hecho prácticamente no tenemos regulación al respecto. Merece ser tratado el tema de reproducción asistida y los temas colaterales como crioconservación de embriones y otras cosas con mucho cuidado y paciencia, porque simplemente abrir el espacio para la reproducción humana asistida sin más puede generar graves problemas, graves problemas. Me gusta a mí mucho el tema porque el modo como los modos naturales de reproducción generan calidad genética en el momento de la fecundación es permitiendo que los espermatozoides maduren en el tracto femenino, esto se llama capacitación, y se genera un proceso de selección darwiniana de los mismos. Sobrevive el más apto, el más fuerte. En todas las técnicas de fecundación asistida, incluida la inyección intracitoplasmática, se hace un proceso de maduración de los gametos masculinos artificial y se seleccionan a los más aptos visualmente con microscopio, no a través de un análisis biológico molecular, para lo cual todavía no hay tecnología para ello. Entonces, la calidad de los espermatozoides que se utilizan para la fecundación in vitro es bajísima, bajísima y abre a incontables riesgos de salud importantes. Lo voy a decir de esto mismo de otra manera. En nombre de la autonomía reproductiva, se está pasando de la reproducción a la producción del ser humano. Esto no lo digo nada más como un eslogan, sino para hacer ver que está muy lastrado el concepto de autonomía reproductiva de la mentalidad neoliberal que considera a las personas objetos de descarte, objetos comerciales, y no reconoce a la persona como verdadero fin que debe jamás de ser usada como mero medio. Respecto al libre desarrollo de la personalidad... Perdón. Sí, por favor. No, si quieres para la segunda parte, muy bien, podemos tener 3 intervenciones. Muy bien. Digo, Entendido. para que haya rotación de la pelota. Sí, no, cuando si no te pones darwiniano. Cuando un niño se lleva todas las canicas en el juego, pues se acaba el juego. Es una forma darwiniana de pensar, ¿sí? La predominancia del más fuerte. Y tú lo eres en muchos sentidos. Yo voy a dejar dos ideas nada más. Son 3. Lo primero, brocha gorda, pincel fino. La brocha está compuesta de muchos hilitos. Cuando dices una declaración de carácter general, por ejemplo, todos los hombres son seres iguales sobre la tierra, lo que quieras, pues brocha gorda. Pero luego vas entrando a las singularidades. Para esto hay leyes secundarias. Nosotros pensamos que de esta reforma funcional van a salir más de una docena en los próximos años, 2 años, no más, que sean leyes reglamentarias, o que influya
sobre las leyes existentes, leyes, reglamentos, pactos sociales, contratos colectivos, ella mencionó. Primer tema. Segundo, el tema neoliberal. Es que hay que entender, yo tendría que extender mucho, que el neoliberalismo produce dos fenómenos en México. Uno, una legislación y práctica económica a favor de la ganancia más mercantilista, con apertura de fronteras, con lo que tú quieres y mandes. Y otra, el desarrollo de instituciones autónomas democráticas, de los organismos autónomos constitucionales, que son 12, 7 vienen del mundo de esa época, pero en un sentido contrario, no se me explique. Es una carretera de 2 vías. Está el INEGI, está el Coneval, está el INE, está el INAI, por decirlo de alguna manera. En ese tiempo, que son restrictivos, que son regulatorios. Entonces, aquí tiene que venir leyes secundarias que lo especifiquen. Lo tercero es un debate científico muy complejo, que no podemos dar en la televisión, pero tengo una respuesta inicial. Este debate lo tuve con un magnífico amigo mío, diputado del PAN, Salazar, que era y que es un experto en bioquímica de la Universidad de San Luis, hombre de una gran formación católica, una sólida formación. Y bueno, no se trata de darwinismo, esto no es así. Evidentemente, como tengo experiencia en laboralismo, tengo experiencia en este tema de la reproducción asistida por una razón más pesada, por razones de edad. Yo tengo grandes conversaciones muy profundas con el mejor centro de reproducción asistida, que es el de la Universidad de Lovaina, y sé bastante de este problema. No es darwinismo, es que simplemente de modo genético prevalecen los genes que tienen, pero piénsate, no mayor consistencia, sino mayor celeridad. Me refiero a los espermas. Esto es natural porque no tiene una doctrina nazi atrás. Ese es el punto. Nosotros no estamos provocando que sobrevivan los más aptos, pero sí es evidente que en la vida real hay gentes que avanzan más porque tienen más talento, como es tu caso, y otros avanzan más en los deportes porque son más fuertes. Tú no puedes decir que una carrera de 100 metros sea, ¿cómo se llama?, darwinista, man. Pues sí, simplemente gana el más fuerte, man. Sí, por eso, eso es lo que Y sucede en la reproducción precisamente la natural. carrera de 100 metros planos de 1936 en Alemania, en Berlín, que se salió Hitler porque ganó un corredor norteamericano negro, de raza negra, sobre los sajones. Entonces, esto al contrario rompe el mito que viene de Gobineau, que las etnias tienen superioridad sobre las otras. Aquí gana el ser humano o el esperma que tiene más calidades. Yo no veo cómo lo ves darwinista, no lo entiendo. No, es que Es yo justicia, es la defiendo el darwinismo. justicia al talento, a la fuerza, a la inteligencia, a la gracia. Y no hay Por supuesto. ningún acto contra la solidaridad humana. Leida, que nos diga si quiere contestar un poco a los compañeros. Yo vuelvo al debate y luego nos damos una conversación de una tarde. Te Muy lo bien, prometo. Porfirio. Perfecto. Gracias. Bien, gracias, Porfirio. Interesante escuchar las apreciaciones de quienes están invitados el día de hoy. Gusto en conocerlos y saludarlos.
bueno, pues hicimos un parlamento abierto sobre estos temas. Estuvieron pues todos los partidos, quienes nos invitaron los propios partidos, y realmente estas apreciaciones, sobre todo de la autonomía reproductiva, no nos las pusieron a consideración. Nosotros nos basamos también no solo en las resoluciones de la Suprema Corte en esta materia, sino también en todo lo que implicó las resoluciones de la CEDAW en cuanto al derecho a decidir el número e intervalo de hijos. Esto para nosotros fue crucial porque no solamente aventaja el que las mujeres tengan ese acompañamiento siempre al momento de decidir tener o no tener, y habla algo también muy propio de nuestras culturas, que es el que las mujeres sean acompañadas con las parteras. Y esto es algo muy de nosotros, de nuestra cultura, insisto. Y también bajo ese contenido, a mí me hace mucho sentido el que asumamos la autonomía reproductiva. Que si es algo neoliberal, bueno, efectivamente, y esa redacción la estamos cuidando, ayer lo comentábamos con Porfirio, para que no dañemos a terceros. O sea, no se trata de un libertinaje o de como nos decían, que las niñas tengan acceso a este tipo de decisiones cuando no tienen la mayoría de edad. Lo vamos a cuidar, siempre garantizando que también somos signantes de los derechos superiores de la infancia, y que no para nada una visión neoliberal, eso pues sería contradictorio a una agenda progresista y de izquierda, pero saludo esta observación, y además sí me gustaría retomarla en cuanto a que no esté limitada, más bien a que esté acotado por el respeto a los derechos a terceros. Y por lo que implica, perdón por empezar por el final, el asunto de la igualdad salarial y también los términos en cuanto a los sindicatos. Pues bueno, finalmente estamos ya en una situación en la que tenemos que obligar a los entes públicos a que vayan propiciando, sobre todo cuando hablamos de la igualdad sustantiva, es también porque, y fue una reforma anterior, el sistema de cuidados, siempre se ve nada más en el caso de las mujeres, no de los hombres. Entonces todo esto lo queremos ir permeando en que nos estén acotando en estas diferencias a las mujeres en cuanto a las facilidades o no laborales que tengamos o que tengan los hombres. Porque si algo no se ha visualizado, no se ha reconocido, es la labor de cuidados que se ejercen en las familias. Entonces eso también tiene que ser compartido, y en ese sentido está redactado en el último artículo que se impacta en este dictamen, en el 123, pero sí se hace mención, como comentaba Inés, en el artículo 35, para esto de la igualdad sustantiva en la función pública, incluyendo pues a los sindicatos. Yo agradezco mucho las observaciones, estoy tomando nota, porque obviamente todo es perfectible, estamos en una etapa todavía de revisión ante el Pleno, pero créanme que se hizo cuidando observaciones de todos los partidos, insisto, pero bueno, no deja de ser bienvenida las inquietudes, y bueno, en muchos casos sí tienen que ver con leyes secundarias en donde ya se habiliten los comos. Estamos en esta primera etapa solamente. Muchas gracias. Gracias, Aleida. Quiero reiterar, antes de que intervenga nuestra compañera, que desde el punto de vista procesal no pudimos poner temas pues, sobre los que no había proyecto. Una comisión recibe las iniciativas, que en este caso son lo más plural por la importancia del tema. Hay todas las perspectivas, hace el Parlamento abierto para consultar a quienes no son miembros del Congreso, pero no puede meter por su cuenta temas. Por ejemplo, si no hay el tema de igualdad de la mujer en la Suprema Corte, por decir algo, no lo puede poner.
tendrá que verse en una categoría genérica y luego entrar a una ley particular. No todo puede estar porque nosotros queremos. Tenemos que hacer una mezcla como en la reproducción asistida, no ser una mezcla de todos los espermas parlamentarios, por decirlo de alguna manera. Ahora, le quiero preguntar a nuestra compañera, usted pertenece a la Fundación Frederick Ebert. La fundación tuvo fundamentalmente en los años 70 una posición de vanguardia en temas como el medio ambiente, en temas como la relación norte-sur, en temas como el derecho de los océanos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué posiciones ha tomado la Ebert respecto no solo al tema laboral, sino a la igualdad de género? ¿Podría usted explicarnos, como representante de una fundación socialdemócrata, quizá la más importante del mundo? Díganos, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, Alemania tiene un sistema de fundaciones y la fundación más antigua y más importante así es. en este sistema es la Fundación Friedrich Ebert, con 50 años en México. Y una de sus líneas, bueno, tiene 3 grandes líneas de trabajo y un proyecto regional. Perdón, y hay 3 grandes fundaciones. La Konrad Adenauer, que es de la CDU, que es, digamos, la derecha, y la extrema izquierda, la de Oscar Lafontaine, que es la Rosa Luxemburgo. Esa fundación existe también. Las 3 son alemanas. Sí, y tienen representación en México. Bueno, la Fundación Ebert tiene 3 grandes líneas de trabajo: la línea económica, la línea laboral, sindical y de género, y la línea política. Pero está en México alojado un proyecto regional que tiene que ver con la transformación social y ecológica. Es cierto, en los años 70, 80 tuvimos un boom sobre el tema del medio ambiente, el cambio la protección del medio ambiente, toda la educación que tenía que ver con estos temas. Pero hoy tenemos un proyecto regional y uno de los trabajos que cruza nuestra labor cotidiana tiene que ver con el tema de género. No solamente es porque a una de las áreas le corresponde esta responsabilidad, sino que es totalmente transversal a todos nuestros proyectos nacionales, regionales y globales. Tenemos muchos años trabajando en eso y bueno, en el caso particular mío, que me toca la línea de trabajo, la línea sindical, la línea de género en el mundo laboral, yo hacía esta acotación al documento al gran documento que integra todas estas iniciativas, ya dijo la diputada Leida, 50. Yo decía la importancia del rol de los sindicatos porque consideramos que con la reforma laboral los sindicatos se van a potenciar, en un corto, largo o mediano plazo se van a potenciar. Dos ideas porque se nos fue el tiempo. La autonomía sindical no es neoliberal, como no lo es la autonomía reproductiva, como no lo es la autonomía de la conciencia. Segundo, no es exacto que quede confiado en la ley actual a una relación tripartita, así, como era antes en mi tiempo, relativamente la fijación del monto de los salarios mínimos. Desde mi época de secretario no es así. Hubo un gran economista y una gran estadística, Clarita Hutziman, que analizaba los costos de la vida por canasta básica y nos íbamos en este terreno. Actualmente hay una ley que está procesando, que soy el autor, que da no solamente quiénes son los órganos que fijan el salario mínimo, sino el criterio, que será, se lo aseguro a usted porque no se opone a la Secretaría del Trabajo, de 2 veces el índice de bienestar urbano. Es absurdo que sigamos diciendo, peleándonos por quién fija los salarios mínimos. Hay que fijar cuál es el salario mínimo por ley. Pues, punto final. Es 2 veces el salario mínimo urbano. Va a hacerlo para que informe usted a la Fundación Ebert.
Y muchas gracias. Nuestro compañero, estamos ya sobre el límite del tiempo, nuestro compañero Rodrigo Guerra nos va a hacer un final espectacular, nada más que le voy a dar una respuestita al final al despedirme. Muy bien. Compañero, tiene usted, pues ya es tiempo extra, ¿no? Es como un primer tiempo extra, pero máximo 3 minutos. Muy bien, en 2 minutos decimos, libre desarrollo de la personalidad también presenta problemas debido a que muy fácilmente este concepto se ha utilizado como argumento justamente también para la ampliación máxima del aborto. Tengo la impresión que esto merece ser discutido aparte. Todo lo referente al artículo 4 valdría la pena darle un tratamiento pausado y nuevamente se pueden resolver las deficiencias de este enfoque simplemente añadiendo que el interés superior del niño se sigue reconociendo, que la patria potestad de los padres se sigue reconociendo y que evidentemente, la vida humana, aún en el estado intrauterino, que es un bien jurídicamente tutelado, también merecerá ser siempre cuidado conforme a las normas y el mejor derecho internacional. Aquí sí vale la pena anotar, y ya con eso termino, Porfirio, que los debates que hemos tenido en México sobre aborto pues han estado muy entrampados, la Corte ya tomó posición en muchos casos, pero existen nuevas evidencias en el ámbito de la biología molecular y la embriología experimental que ya prácticamente no dejan espacio para dejar de reconocer que el embrión humano es persona, desde el momento unicelular. ¿Por qué? Porque es un todo y no una parte. Porque es un auténtico organismo individual de especie humana que queda protegido por todos los derechos que se reconocen, por ejemplo, en el artículo 1 y en la parte dogmática de la Constitución, y además por toda la legislación nacional e internacional para personas con capacidades diferentes. El hecho de que haya ciertas discapacidades en el embrión humano, por cierto, temporales, no los sacan fuera de la protección constitucional y eventualmente de los grandes tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Este tema sería muy grande, muy amplio, vale la pena estar más actualizados en cuestiones de embriología experimental. En ciencia, la ciencia a veces progresa más que aún el último dictamen de una corte constitucional y hoy hay una nueva evidencia que tu servidor ha discutido, por ejemplo, en algún momento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, recientemente hace un año en un video respondiendo al doctor Lascano, etcétera. Hay cosas que hay que reconsiderar siempre para tener una mirada más fresca y más actualizada y por eso ni de manera siquiera tácita hay que brindar, me parece a mí, en esta reforma, una infraestructura interpretativa que amplíe las posibilidades del aborto, sino que tocar nuevamente el tema del aborto con su debida pausa, con su debido consulta académico-científica en algún momento más afortunado, tal vez ya fuera de la pandemia, por cierto. La pandemia no afecta a la reproducción porque el encierro es reproductivo, compañero. Estuvo muy bien. Yo nada más te diría 2 cosas. La ciencia, aún la más fina, está considerada, aunque no tengamos un laboratorio. Habrá un instituto de estudios parlamentarios que estará a mi cargo, que sugerirá reformas legales y constitucionales, y el consejo directivo son las universidades, la UAM, la UNAM, el CONACYT, etc. Tal vez, y es un acierto tuyo, he pensado muchas veces, sobre todo a la luz de políticas arbitrarias y caprichosas, que la Constitución sería artículo 135, sí, deberá tomar en cuenta para su revisión los avances de la ciencia, de los conocimientos y de la sociedad. En ese sentido te has llevado un 10. Yo estoy en favor de la razón. Ahora, en cuanto a lo último, porque dejaste la palabra aborto ahí en el aire, con un cierto sentido de difusión social, no diré que de propaganda, no está considerado el aborto en este proyecto de iniciativa. Está expresamente excluido el tema de la interrupción voluntaria del embarazo por la razón que nos dijo Aleida,
porque no hubo una ponencia en ese sentido. Entonces, esto te dirá que no está como preocupación ni de la izquierda, ni del centro, ni del centro derecha, ni de la derecha, tocar el tema del aborto. Como no lo estuvo, salvo por un orador que no sabía un poco en dónde andaba, que fue el único que lo propuso. Ningún partido político presentó esa iniciativa. En eso no tengas preocupación. No está comprendido. Muy buenas. Gracias por su atención. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Aleida. Nos Abrazo, vemos Porfirio. pronto. Abrazo. Y te invito formalmente a que platiquemos de detalles científicos. Nada más te dejo una idea para que te quedes pensando. Una cosa es el ADN, ¿sí? Que es genético, que nace con la concepción, y otra cosa el nacimiento del ser humano, que es el nacimiento de la función cerebral. Así como la muerte ahora se dictamina por el cese de la actividad cerebral, el nacimiento del ser humano, si quieres, es la formación de la acción cerebral. El ADN es otra cosa, es Sí. puramente genético. Con Ricardo Tapia tuvimos un debate sobre este asunto en el Instituto de Investigaciones Invítalo. Celulares y no sé en dónde ande. Invítalo. No sé en Yo dónde no ande. soy Él era el experto científico. y le demostramos que estaba en un error. Bueno, Estaba en un bueno, error, claro, pero en fin. vamos a tenerlo. Conste que les doy la ventaja darwiniana. Ustedes son científicos y yo no. Estoy peleando con mastodontes, pero los invito. Gracias. Abrazo.